El conocimiento científico y las artes. Charles Darwin dio una nueva explicación al origen del hombre. Sostuvo que de generación en generación las especies animales experimentan mutaciones para adaptarse mejor al medio en que viven, o bien que éstas evolucionaron de forma menos desarrolladas. Así afirmaba Darwin que el ser humano tendría como antecedentes a un animal parecido al simio. Sigmund Freud propuso una nueva explicación para la conducta humana, al considerar que las acciones no solo derivan de decisiones conscientes, sino que también dependen del inconsciente. Freud sostenía que los trastornos mentales surgen como resultado de traumas emocionales que el individuo no quiere recordar, pero permanecen en su inconsciente. Para curarlos, afirmaba Freud, era necesario conectarse con ese inconsciente, fuera por medio de la hipnosis o del psicoanálisis. Hubo quienes llevaron las ideas de Darwin al plano social, al sostener que al igual que en la naturaleza existían especies superiores. En la sociedad existían grupos superiores que garantizaban la evolución de la especie humana. Se creyó que las ideas no bastaban para cambiar al mundo, e incluso éstas no determinaban la realidad, sino que era la realidad la que determinaba las ideas. Es decir, no había que buscar en las ideas los elementos que explicaban las diversas facetas de la vida de las personas, sino entender la realidad para así entender las ideas de las personas. Se considera que la humanidad debe pasar por diferentes formas de organización económica, política y social, o modos de producción: comunismo, primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo o comunismo. Pensaba que en el sistema socialista el proletariado tomaría el control del Estado y se apoderaría de los medios de producción, por lo que regularía la distribución de las tareas y de la riqueza. Avances científicos. Las ramas de la ciencia experimentaron logros impresionantes. Crecieron los laboratorios industriales dedicados a la innovación tecnológica, así como los educativos universitarios consagrados a la investigación y la enseñanza. El aprecio por la ciencia también aumentó y los investigadores gozaron de la libertad que les brindaba el relacionalismo, es decir, la creciente confianza en la razón como herramienta para explicar y resolver los problemas de la humanidad. Los campos con mayores avances fue la química, ciencia que estudia la transformación de las sustancias. En las primeras décadas del siglo XX se suscitaron descubrimientos esenciales en la física y la cosmología. No hay mejor ejemplo que Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad, el cual sostuvo que no existen un tiempo ni un espacio absolutos. Sobre la relatividad del tiempo afirmaba que cada fenómeno físico tiene su propio tiempo asociado a él. Del imperialismo al arte abstracto. Durante el siglo XVIII una corriente artística dominó a la pintura y la escultura, conocida como realismo, según la cual el arte debía representar al ser humano y la naturaleza tal y como son. También, según el realismo, no todas las personas y escenarios merecen ser representados, sino solo lo bello, de preferencia aquellos motivos eróticos, religiosos o mitológicos. Los impresionistas consideraron que el mundo no tenía que representarse como era, sino como ellos lo percibieran, y que todo era digno de ser recreado, de modo que sus temas abarcaron desde escenas de la vida rural hasta momentos citadinos. De esta corriente se derivaron nuevas propuestas como el puntillismo, que recreaba las formas con base en pequeños puntos, como lo hizo Georges Pierre Seurat, o el cubismo, que las construye a partir de figuras geométricas como en varias obras de Pablo Picasso. Bibliotecas y museos en la difusión del conocimiento. La palabra biblioteca proviene del griego y se refiere al sitio donde se conservan los libros. Durante la Edad Media la cultura se conservaba en catedrales y monasterios. Después los monarcas formaron sus propios acervos, pero la verdadera transformación se produjo tras la invención de la imprenta, cuando los libros se multiplicaron. A finales del siglo XVIII, solo en la ciudad de París contaba con más de 1000 bibliotecas, entre las cuales destacaba la Biblioteca Nacional. Las campañas educativas y de alfabetización rindieron frutos, por lo que en el siglo XIX se produjo un nuevo auge. Las grandes capitales, al igual que la de Francia, dedicaban muchos recursos a sus bibliotecas nacionales, pues los libros no solo contenían nuevas ideas, sino también los avances de la ciencia y tecnología. Durante el Renacimiento había nacido el primero de la época moderna en la ciudad de Florencia.